Bueno, como habíamos quedado en la diapositiva anterior, en el video anterior, habíamos mencionado que la aplicación de la biomecánica los tenemos en tres grandes áreas, o se entienden que pueden estar dentro de tres grandes áreas: la médica, la deportiva y la ocupacional. Ya habíamos hablado sobre esta, vámonos directamente a lo que es la biomecánica médica. La biomecánica médica nace principalmente, como lo habíamos dicho anteriormente, por los temas de los elementos cardiovasculares, el estudio de cómo es el fluido de la sangre, etcétera. Pero cuando ya se empieza a posicionar de una manera mucho más potente, es más o menos en los estudios de la marcha humana, ¿ya? O sea, la biomecánica se ha utilizado principalmente además para poder valorar la marcha humana como una de las primeras aplicaciones, y la primera vez que lo hicieron fue en el año 1835. También se asocia bastante a lo que es la ortopedia y la reparación de la fractura, ¿ya? Como los instrumentos para tomar exámenes, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos la resonancia nuclear magnética, eh, tenemos la electromiografía, tenemos los dinamómetros para evaluar fuerza, los goniómetros eléctricos para evaluar el rango articular. Entonces, si se fijan, tenemos hartos elementos que nos van permitiendo poder dirigir la biomecánica hacia lo que se entiende por lo médico, pero principalmente también a lo que se entiende por la rehabilitación, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer análisis o hacer valoraciones instrumentales de la propulsión de la silla de ruedas, ¿ya? Acá tenemos a una persona que se encuentra en silla de ruedas y se encuentra sobre una plataforma dinamométrica. Todo lo que se entiende por dinamómetro, dinamometría o dinamométrica está haciendo relación al estudio de las fuerzas, ¿ya? Si yo salto sobre esta manta dinamométrica o esta cinta dinamométrica, la cantidad de fuerza que va a ocurrir va a ser mucha más a que si yo piso suavemente con el pie, ¿ya? Entonces acá en este caso pudiésemos establecer dónde se encuentran las fuerzas dentro de la superficie que contempla la silla de ruedas, para poder ver si es que se encuentra más cargada en un área u otra área, ¿ya? Eh, También tenemos, por ejemplo, la mecánica aplicada al confort postural en silla de ruedas. Fíjese la importancia, por ejemplo, en hombro. En la primera imagen que tenemos acá, que estoy llevando con el cursor, la disposición de las ruedas me va a cambiar la disposición de las extremidades superiores. Y al cambiar la disposición de las extremidades superiores, yo estoy cambiando los vectores de fuerza, estoy cambiando los brazos de potencia, los brazos de resistencia, estoy generando un torque distinto a nivel de la articulación de codo, de hombro y de codo. De hecho, fíjense muy bien cómo está la diferencia del codo en cada una de estas posiciones, ¿ya? O, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, donde la persona se encuentra sentada, mirando de frente, y vemos que se encuentra que está más cargada para un lado que otro. De hecho, si se fijan en esta raya roja, se encuentra que se mucho más curvada para el lado de izquierdo de la persona, del dibujo. ¿Y eso qué está queriendo decir? O sea, que en una superficie específica, en una parte específica del asiento de la silla de ruedas, se está aplicando toda la carga del cuerpo. Y eso, lo que estamos hablando en definitiva es fuerza, toda la carga del cuerpo, todo el peso del cuerpo, y superficie. Y ahí tenemos la definición de cómo se calcula la presión, que va a ser fuerza partido por superficie y se mide en pascales. Entonces, pudiésemos llegar a determinar cómo pudiese estar distribuida la presión de esta persona que se encuentra en silla de ruedas, por ejemplo, posicionando con un cojín antiescara y inflando ciertas celdas de este cojín antiescara, pero desde la premisa y la lógica que estamos evaluando y estamos cambiando los parámetros que componen la presión, que sería la fuerza, distribuirla por la superficie, ¿ya? Porque el peso de la persona no lo podemos cambiar, pero sí la superficie. Y al cambiar la superficie, el peso se va a distribuir de otra manera, por ende la presión va a bajar, ¿ya? Como tenemos la imagen de acá, si se fija muy bien, tenemos toda la superficie se encuentra en contacto. Al estar toda la superficie en contacto con el cuerpo de la persona, podemos decir que tenemos una fuerza distribuida de manera homogénea en una superficie, y esto hace referencia a que eliminamos la posibilidad de generar un punto de presión, ¿ya? Entonces van a haber muchos elementos que vamos a tener que volver a revisar y darle una vuelta para aplicarla a lo que se entiende por la biomecánica, ¿ya? O también, por ejemplo, la valoración instrumental de la marcha humana y su relación con la ortopedia, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una
una plataforma de fuerza que está dentro de un treadmill o una cinta de correr que están en los gimnasios. Si se fijan acá tenemos este treadmill que se encuentra con sensores de fuerza, ¿ya? Y acá a mano derecha tenemos un pie, ya que se encuentra con distintos colores. Esa es la distribución de dónde se está cargando más en el pie mientras camina, ¿ya? Entonces eso nos da la posibilidad de poder determinar cuál es la postura del pie de la persona mientras camina, y en razón de eso podemos indicar alguna órtesis como la que estamos viendo acá, que se le llama foot up, y hacia arriba, cuando la persona carga más con solamente la punta de los dedos, característica clínica que se da frecuentemente en personas que tienen accidentes cerebrovasculares, ACV, o traumatismo encefalocraniano, lo que se entiende en sus abreviaciones por TEC, ¿ya? Entonces, si se fijan, la valoración instrumental, o sea, estamos utilizando para evaluar, valorar un instrumento, y este instrumento nos va a entregar información, y nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que generar una reflexión y tensar cada uno de estos resultados que nos da nuestra plataforma para poder brindarle el mejor acompañamiento en los procesos de salud o enfermedad a la persona que estamos acompañando. Otros elementos, por ejemplo, en la biomecánica médica clínica, para que puedan ver los distintos ejemplos, por ejemplo, acá miren. Tenemos un caballo que se encuentra galopando y se encuentra constantemente en esa situación. Nosotros la pregunta que está, ¿el caballo deja de tocar en algún momento el suelo o siempre tiene al menos una de sus patas en el suelo? Esas preguntas, para poder responderlas, podemos llegar a sacar fotos por cada una de las secuencias de movimientos que se realizan y podemos llegar a ver que donde yo estoy moviendo el cursor, se encuentra que efectivamente hay momentos en el que el caballo no se encuentra con ningún contacto en el suelo, ¿ya? Entonces, son valoraciones biomecánicas, en este caso, para ver el tema de la velocidad del caballo y todo lo que eso conlleva, pero para que vean dónde se puede extrapolar y que teniendo fotogrametría, fotos, ya podemos hacer este movimiento o análisis. Inclusive en sus propios celulares se pueden grabar en cámara lenta y ustedes pueden ver cómo van cambiando las posturas en la acción que ustedes están realizando. También otro elemento importante que podemos encontrar en la biomecánica médica clínica es la electromiografía. Quizás muchas o muchos de ustedes ya le han hecho este examen, pero a quienes no, principalmente lo que se evalúa es la actividad muscular. O sea, ¿tiene señal? ¿Hay señal? ¿Qué tipo de velocidad tiene de señal el músculo? ¿Ya? Esto se llama electromiografía. Entonces la electromiografía es una valoración instrumental que me permiten a mí como tratante en el área de la neurorehabilitación o rehabilitación traumatológica, poder determinar si el músculo efectivamente tiene una señal. Pensemos que justo estábamos haciendo una actividad y se nos quiebra un vaso en la mano y este vaso rompe completo el nervio mediano. O sea que ya ninguno de los músculos del nervio mediano que pasa por acá, si viene por el nervio mediano, viene por acá, podría decir, si yo corto este lápiz por la mitad, y el nervio mediano solamente ahora llega hasta acá, y no hasta acá arriba, todos los músculos que se encuentran acá no van a tener inervación del nervio mediano. Entonces, ¿qué es lo que me da la posibilidad de la electromiografía? Poder ver después de un tiempo de su recuperación, cuánto ha crecido nuevamente esta conexión, porque eso me va a poder permitir saber de que si ha crecido esta conexión, ha crecido la actividad muscular del músculo, entonces podemos pensar que van a llegar a inervarse musculatura más distal de la mano y por ende generar una mejor funcionalidad, ¿ya? Uno de los elementos principales que favoreció también el desarrollo de la tecnología y la biomecánica fue la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen los primeros laboratorios de biomecánica y análisis de movimiento humano, por sobre todo para poder ver las posturas que están tomando los militares con esas armas que tienen, con la cantidad de peso que van llegando y cómo puede estar mejor distribuido para que puedan tener un mejor desempeño en las guerras, ¿ya? Acá vemos una imagen de un laboratorio 3D en el que cada una de las articulaciones a la persona se le puso un reflectante para que pueda luego, después de un análisis de video, generar estos movimientos. Otra, por ejemplo, el cine. Muchas de las peleas que se ven en la televisión de Kung Fu, o por ejemplo, muchos de los movimientos de los
monos animados, ¿ya?, de las películas, son inicialmente por personas que se encuentran dentro de un video, de un análisis 3D, y hacen los movimientos, y luego eso lo extrapolan y le hacen todo el disfraz correspondiente, ¿ya? La biomecánica deportiva, ¿ya? Principalmente está desarrollada con la restauración de los Juegos Olímpicos modernos, ¿ya? Porque uno de los objetivos, además se entendió que el deporte era una forma de dominación en cierta medida, como también se prefirió que en la medida que tengo mayor rendimiento, mayor eficacia y mayor eficiencia deportiva, tengo mayores premios, y los mayores premios también se asocian a dinero. Entonces hay una industria tecnológica que se mete dentro del deporte y lo empieza a sacar el provecho específico, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una foto de una persona que se encuentra en una bicicleta. Lo más probable es que esté pedaleando, y ahí podríamos llegar a entender de que biomecánicamente la postura es mucho más eficiente de un ciclista si se encuentra en flexión de tronco, es decir, con su tronco completamente inclinado hacia adelante, en vez de que vaya con su tronco vertical. ¿Por qué? Porque al estar con su tronco vertical genera una mayor fuerza de roce con el viento, y eso hace que su velocidad en el tiempo tenga menos variación, y eso, en definitiva, ¿qué es lo que significa? Menor capacidad de aceleración, ¿ya? Tenemos también, por otro sentido, la biomecánica ocupacional, que analiza principalmente la relación mecánica del cuerpo humano mientras sostiene algún tipo de interacción con elementos en distintos ambientes, como lo laboral, lo docente, lo doméstico, etc. Por ejemplo, ¿cuál será mejor lugar para poner el estante de la cocina donde va a estar el salero y el azúcar? No es llegar y ponerlo, ya no es llegar a instalar este elemento, sino que tiene que tener una relación con cuál será la altura de las personas que viven en la casa, cuál será la altura de la persona que cotidianamente y principalmente se va a relacionar con los elementos de la cocina, porque eso va a permitir que, en definitiva, haya una mayor flexión de hombro, y esos son movimientos repetitivos que a lo largo, si no están bien condicionados, vamos a tener problemáticas como las que tenemos actualmente, los problemas en las personas mayores, principalmente las tendinopatías en hombro, ¿ya? La ergonomía, si se fijan, está principalmente compuesta por la palabra ergo y nomos, lo que significa respectivamente actividad y normas, o sea, la norma de las actividades laborales, ¿ya? Y una traducción literal sería las normas que regulan la actividad humana, ¿ya? Entonces, por eso tiene bastante relación con nuestro quehacer, además, porque incluso ustedes, el próximo semestre, van a tener la asignatura de ergonomía, que es conducente, que esta asignatura es conducente para ella, y van a estar ahí un semestre específicamente viendo los elementos de ergonomía. Y en esta área de la ergonomía, lo que se establece principalmente es poder diseñar productos, y que los trabajos, de manera que sean los productos los que se acomodan a las personas y no las personas a los productos. Sabemos muy bien que eso es muy difícil que ocurra, pero eso es lo que se trata de al menos de apuntar en los análisis de puestos de trabajo que hacen los colegas hoy en día, ¿ya? Las personas siempre van a ser más importantes que los objetos o que los procesos productivos, ¿ya? Pero bien sabemos que existen ciertos tipos de normalización, entonces por ende tenemos productos estándares que sabemos muy bien que no son y no cubren las necesidades ergonómicas de cada uno de nosotros y nosotras, ¿ya? Eso en términos generales. Les dejo preguntas generadoras de esta clase que son súper importantes para que ustedes las puedan responder, ¿ya? Por un lado, ¿qué se entiende por biomecánica? La idea es que ustedes puedan hacer una definición conjugando cada uno de los elementos que nosotros vimos, cuáles son los campos de acción, nombrarlos, ¿ya? Y nombrar 2 ejemplos por cada campo de acción en la biomecánica, y qué es lo que se entiende por biomecánica instrumental. Eso, colegas, cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener, recuerden siempre hacerlas llegar por el WhatsApp y también mediante el foro, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien.